En las calles polvorientas de Atenas, hace más de 2400 años, un hombre caminaba descalzo, vestido con ropas sencillas, deteniendo a cualquiera que quisiera escucharlo para hacerle una pregunta aparentemente simple que terminaba desafiando todo lo que creía saber. No escribió un solo libro, no fundó una escuela formal, y sin embargo, su influencia moldeó el pensamiento occidental de una manera que pocos han logrado igualar. Este hombre era Sócrates, el filósofo que revolucionó la forma en que la humanidad entiende el conocimiento, la virtud y la verdad. Sócrates nació alrededor del año 470 a.C. en Alopece, un pequeño demo o distrito cerca de Atenas, en el corazón de la Grecia clásica. Su padre, Sofronisco, era escultor, y su madre, Fenareta, ejercía como partera, una profesión que el propio Sócrates utilizaría más tarde como metáfora de su método filosófico. Así como su madre ayudaba a dar a luz a los niños, él ayudaba a las mentes a dar a luz a las ideas. Creció en una Atenas que vivía su época dorada, bajo el liderazgo de Pericles, cuando la democracia florecía y el arte, el teatro y la filosofía alcanzaban cimas nunca antes vistas. En este entorno de efervescencia intelectual, el joven Sócrates recibió la educación típica de un ciudadano ateniense: música, gimnasia y las artes básicas. Durante su juventud, Sócrates participó como soldado en varias campañas militares de Atenas, mostrando un valor notable en batallas como la de Potidea, donde, según cuentan, salvó la vida de su futuro discípulo Alcibíades. También luchó en Delio y Anfípolis, demostrando una resistencia física extraordinaria y una capacidad para soportar las condiciones más duras sin quejarse. Pero fue después de estas experiencias militares cuando su verdadera vocación comenzó a manifestarse. Según relatos antiguos, el oráculo de Delfos declaró que no había nadie más sabio que Sócrates. Esta afirmación lo dejó perplejo, pues él sostenía que no sabía nada. Decidido a probar que el oráculo estaba equivocado, comenzó a interrogar a aquellos que tenían reputación de sabios: políticos, poetas, artesanos. Lo que descubrió fue revelador. Aunque estas personas creían saber mucho, en realidad su conocimiento era superficial. Sócrates comprendió entonces que su sabiduría residía precisamente en reconocer su propia ignorancia. Así nació el método socrático, también conocido como mayéutica o dialéctica, una forma revolucionaria de buscar la verdad mediante el diálogo y el cuestionamiento continuo. En lugar de dar respuestas directas, Sócrates formulaba preguntas que obligaban a su interlocutor a examinar sus propias creencias y contradicciones. A través de este proceso, las ideas erróneas se desmoronaban y la verdad comenzaba a emerger como un niño que nace después del trabajo de parto. Su objetivo no era humillar, sino despertar la conciencia crítica, enseñar a las personas a pensar por sí mismas. Este método se convirtió en la base del pensamiento crítico occidental y en la semilla de la que brotaría toda la filosofía posterior. Sócrates pasaba sus días en el Ágora, la plaza pública de Atenas, conversando con todo aquel que se cruzara en su camino. No cobraba por sus enseñanzas, a diferencia de los sofistas, aquellos maestros itinerantes que vendían su sabiduría al mejor postor. Para Sócrates, la filosofía no era un negocio sino una misión vital: ayudar a sus conciudadanos a vivir vidas examinadas y virtuosas. Creía firmemente que el conocimiento y la virtud eran inseparables, que quien verdaderamente conoce el bien no puede hacer el mal. Este principio, conocido como intelectualismo moral, sugería que la maldad surge de la ignorancia, no de la voluntad perversa. Su círculo de seguidores incluía a algunos de los jóvenes más brillantes de Atenas, entre ellos Platón, quien posteriormente se convertiría en su biógrafo más importante y en uno de los filósofos más influyentes de la historia. También Jenofonte dejó testimonio sobre su maestro. A través de los diálogos escritos por Platón, conocemos gran parte del pensamiento socrático, aunque siempre surge la duda de dónde termina Sócrates y dónde comienza Platón. Lo cierto es que este hombre poco agraciado físicamente, con su nariz chata, su vientre prominente y sus ojos saltones, poseía un magnetismo intelectual irresistible. Pero su actividad filosófica no era vista con buenos ojos por todos. En una Atenas que había sufrido la humillante derrota en la guerra del Peloponeso y vivía tiempos de inestabilidad política, muchos veían en Sócrates una amenaza. Su costumbre de cuestionar las tradiciones, de poner en evidencia a las autoridades y de reunirse con jóvenes aristócratas generaba sospechas. Algunos de sus discípulos, como Alcibíades y Critias, habían estado involucrados en acciones contrarias a la democracia ateniense. Aunque Sócrates nunca participó directamente en política de manera partidista, su influencia sobre estos jóvenes fue percibida como peligrosa. En el año 399 a.C., cuando Sócrates contaba 70 años, fue llevado a juicio bajo cargos gravísimos: corromper a la juventud e introducir nuevos dioses en lugar de los tradicionales de la ciudad.
Los acusadores eran Meleto, Ánito y Licón, figuras que representaban distintos sectores de la sociedad ateniense descontentos con el filósofo. El juicio se llevó a cabo ante un jurado de 501 ciudadanos, como era costumbre en la democracia ateniense. En lugar de defenderse de manera convencional, buscando la compasión del jurado o negando los cargos, Sócrates utilizó el juicio como una oportunidad más para hacer filosofía. Su defensa, magistralmente recogida por Platón en la Apología, fue una declaración de principios. Afirmó que su misión divina era cuestionar y examinar, y que jamás dejaría de hacerlo, aunque le costara la vida. Dijo ante el tribunal que una vida sin examen no merecía ser vivida. Esta actitud desafiante no ayudó a su causa. El jurado lo declaró culpable por un margen relativamente estrecho. Cuando le tocó proponer su propia pena, en lugar de sugerir el exilio o una multa, Sócrates provocó aún más al tribunal, sugiriendo irónicamente que Atenas debería mantenerlo de por vida en el Pritaneo, un honor reservado para los grandes benefactores de la ciudad. Finalmente propuso una multa modesta, pero era demasiado tarde. El jurado, irritado por su arrogancia, lo condenó a muerte por una mayoría mayor que la que lo había declarado culpable. Pasó sus últimos días en prisión, donde recibió la visita de amigos y discípulos. Estos le ofrecieron ayuda para escapar, un plan que había sido arreglado con discreción. Pero Sócrates rechazó la oferta. En el diálogo conocido como Critón, Platón nos muestra cómo el filósofo argumentó que sería injusto desobedecer las leyes de Atenas después de haber vivido toda su vida bajo su protección. Para él, escapar sería contradecir todo lo que había enseñado sobre la justicia y la virtud. Prefirió morir siendo coherente con sus principios que vivir traicionándolos. El día de su ejecución, según relata Platón en el Fedón, Sócrates pasó sus últimas horas conversando serenamente con sus amigos sobre la inmortalidad del alma y la naturaleza de la muerte. Cuando llegó el momento, bebió la cicuta, el veneno oficial utilizado en las ejecuciones atenienses, con una tranquilidad que asombró a todos los presentes. Sus últimas palabras, dirigidas a Critón, fueron aparentemente mundanas, pero han generado interpretaciones infinitas. Debemos un gallo a Asclepio. Algunos ven en esto una referencia a que la muerte es la cura de la enfermedad que es la vida, otros simplemente un recordatorio de una deuda pendiente. En cualquier caso, el filósofo murió como había vivido, fiel a sí mismo hasta el final. La muerte de Sócrates no fue el fin de su influencia, sino el comienzo de su inmortalidad. Su discípulo Platón fundó la academia y dedicó gran parte de su obra a preservar y desarrollar las ideas de su maestro. A través de Platón, y posteriormente de Aristóteles, alumno de Platón, el pensamiento socrático se convirtió en la columna vertebral de la filosofía occidental. Su método dialéctico sigue siendo fundamental en la educación moderna, en el derecho, en la ciencia. Cada vez que cuestionamos nuestras suposiciones, cada vez que exigimos evidencia y razones, cada vez que buscamos la verdad mediante el diálogo crítico, estamos siendo herederos de Sócrates. Su figura ha trascendido el ámbito académico para convertirse en un símbolo universal del pensador independiente que prefiere la verdad a la comodidad, que valora la integridad por encima de la vida misma. Ha inspirado a incontables filósofos, científicos, escritores y reformadores a lo largo de los siglos. Desde los estoicos de la antigua Roma hasta los ilustrados del siglo XVIII, desde Nietzsche hasta los movimientos de resistencia civil del siglo XX, todos han bebido de la fuente socrática. Hoy, más de 2 milenios después de su muerte, Sócrates sigue siendo un nombre que resuena con fuerza, no por conquistas militares ni por riquezas acumuladas, sino por algo mucho más poderoso y duradero, por haber enseñado a la humanidad que la búsqueda de la verdad y el autoconocimiento son las empresas más nobles a las que puede dedicarse un ser humano. En un mundo saturado de información pero a menudo carente de sabiduría, su mensaje permanece vigente y urgente. Como el propio Sócrates dijo una vez, en palabras que han atravesado los siglos, solo sé que no sé nada. En esta humilde afirmación se encierra toda una filosofía de vida, una invitación permanente a cuestionar, a aprender, a crecer. Porque en el reconocimiento de nuestra ignorancia se encuentra el primer paso hacia la verdadera sabiduría, y en la valentía de vivir según nuestros principios, incluso frente a la muerte, se revela la esencia de una vida verdaderamente examinada y, por tanto, verdaderamente vivida.